Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos una semana más al Morral del Cazador. Bienvenidos a vuestro programa de caza y conservación de referencia. Bienvenidos al Morral número 358. Espero que estéis todos bien, enfilando ya la recta final de temporada de menor, que bueno, pues ha sido un auténtico fracaso. Y aunque bueno, pues no va a ser el tema que hoy nos ocupe, tener por seguro que más adelante lo vamos a tratar aquí, porque es un asunto que a los cazadores nos preocupa, no tanto a la administración, que hace oídos sordos a todas nuestras llamadas de atención, pero los cazadores pues queremos saber cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible para ayudar a las especies en todo lo que esté en nuestra mano. Luego ya bueno, pues hay otros aspectos como son la climatología, enfermedades o incluso la misma agricultura que ya no dependen de nosotros, pero sí sois muchos los que nos pedís, os ponéis en contacto con el Morral para pedir programas en los que se hable para saber cómo hacer en vuestros cotos para gestionarlos de la mejor manera y así paliar esas sangrías y esas numerosas bajas y ese declive que están sufriendo las especies de caza menor. Lo que nos queda de temporada vamos a disfrutarlo y ya tendremos tiempo de preparar programas para bueno, pues dar esas claves y recuperar todos los cotos o bueno, pues los que estén interesados en recuperar las poblaciones de caza menor en sus cotos. Pero como digo, pues hoy no toca. Lo que sí que toca, como todas las semanas, es en primer lugar hablar del tiempo con nuestro Jorge Rey, que nos va a hacer ese pronóstico semanal de lo que nos tiene deparado el tiempo, que sí ha llegado la borrasca, lo que nos hablaba la semana pasada, pero no en forma de nieve, al menos en cotas bajas. Y verdad que en cotas altas, a partir de 1200, 1300 metros, bueno, pues los espesores están siendo abundantes y aunque no caigan zonas bajas, que ya llegará todo a su tiempo, pero sí que es muy conveniente que de cara a la primavera y al verano haya nieve en las zonas altas, porque la nieve en las zonas altas en invierno es la vida en la primavera y en el verano en las zonas de abajo. Haremos a continuación un repaso a las principales noticias de la semana ocurridas en el sector y vamos a terminar con la tertulia morralera hoy con un asunto que bueno, pues empieza a ser preocupante y no es otro que el de la enfermedad de Augeski. Una enfermedad que hasta hace 4 o 5 años pues estaba controlada aquí en el país, pero llevamos unos años con varios casos de contagios en perros en varias zonas de España, pero sobre todo en la mitad norte. Y entidades como Arrecal, bueno, pues han levantado la voz y están exigiendo un seguimiento y un estudio de la enfermedad al ministerio, porque al final es un problema, es una cosa que puede afectar ya no solamente a los perros, sino a otros carnívoros que habitan en el monte o en el campo. Bien, pues hoy de la mano de Nicolás Urbani, que lo conocéis todos, cazador y veterinario, asesor tanto de Arrecal como de la Federación Aragonesa de Caza, y José Gallinat, dueño de la Real Aslero, que ha sufrido varios contagios en su reala de Augeski. Bueno, pues con ambos vamos a dar a conocer más la enfermedad, los síntomas, los contagios, cómo actuar, cómo está evolucionando y recomendaciones, bueno, pues para que no nos toque sufrir junto a nuestros perros la enfermedad. Y para los de menor, que no se piensen que con ellos no va la vaina. Cualquier perro de caza está expuesto, es decir, cualquier perro, sea de caza o no, está expuesto, lógicamente si es de caza más y si es de caza mayor, bueno, pues con más motivo. Pero los de menor no sería la primera vez que pues un braco, un bretón o un setter muerden a un jabalí que le hemos tirado y que le van a morder, como es lógico y como va en su instinto. Y el jabalí puede estar o no infectado, o que simplemente, bueno, pues no sería tampoco la primera vez que los perros, pues, estás cazando, ¡ay, qué estás comiendo! Ven aquí, tal. Y se están comiendo los restos de un jabalí que se han encontrado, o de otro animal. Bueno, pues no sabemos si ese animal está infectado o no de Augeski. Entonces, como digo, bueno, pues una charla más que interesante y didáctica la que vamos a tener con Nico y con José, y que de verdad os recomiendo que no os perdáis para estar informados. Como decimos, esto también es caza.
Y como todas las semanas, recordaros que tenéis disponible la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, de donde vais a poder escuchar el programa cada semana, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde plataformas habituales como iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo, Audible, Apple Podcast y como siempre plataformas desde las cuales os podéis suscribir al Morral. Entráis y le dais a suscribir, entráis en el canal del Morral dentro de cada aplicación y cada semana en cuanto yo suba el programa, bueno, pues os va a saltar la notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Saludamos a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo que nos escuchan en la cadena Feeling en el 107.6 del FM y a los amigos de la montaña leonesa que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa. Como veis, como siempre, Morral, muy didáctico, vamos a hablar de caza para estar informados una semana más, así que nos vamos rápido al tiempo y después a las noticias. Y antes, como siempre, escuchamos a los amigos del Calden y de Hide Micro que patrocinan el Morral y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis porque esto es caza en estado puro. Hide Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica, y el Calden Outdoor, empresa referente distribuidora de productos para actividades al aire libre, caza, pesca, deportes de aventura y de montaña, patrocina el Morral del Cazador. Monoculares térmicos, visores y prismáticos son parte de la amplia gama de productos que tenéis a disposición ya en www.elcalden.es, www.elcalden.es. Óptica, visión térmica y nocturna, todo en el Calden Outdoor y en armerías colaboradoras. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y como todas las semanas, lo primerito que hacemos es irnos a la sección del tiempo, a la sección favorita, bueno, pues para saber lo que nos tiene preparado el tiempo para las próximas semanas, y como siempre, pues viene de la mano de nuestro experto, de nuestro meteorólogo Jorge Rey, y de su tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, muy buenas y bienvenido una semana más a tu casa. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes o noches, según también cuando nos escuchéis. Sí, depende de cuando nos escuchen, sí. Eso es. Bueno, desde luego, hoy 12 de enero, que mira, como dice el refranero español, por San Nazario, los Montes Blancos. Bueno. Y bueno, la verdad que hemos tenido recientemente la presencia de una borrasca que nos ha traído inestabilidad en general a toda la península ibérica, Baleares, también Ceuta y Melilla. Sí. Es verdad que ha sido una borrasca que desde un principio se veía muy interesante ante la llegada de posibles nevadas que pudieran llegar a ser muy fuertes, ¿no? Sí que es verdad que nevadas a cotas medias bajas. Sí, incluso también bajas, efectivamente. Y bueno, de hecho la semana pasada pues estuvimos hablando de ello, ¿no? Y también haciendo un poco hincapié en seguir la actualización, ¿no? Un poco de las previsiones. Es verdad que nos han efectivamente ha nevado en muchos sitios y bueno, las nevadas pues también hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nos encontramos en sitios donde la posibilidad de nieve existe. De hecho, bueno, recientemente, en torno a los días de Reyes más o menos, aquí por ejemplo en Burgos, llegó a caer nada, o sea, ni un centímetro. Sí. Que cubre un poco los montes, algo así, una nube rápida, ¿no? Sí, en la zona centro, por mi zona también. La noche de Reyes fue una noche además de ventisca, de aire, de nieve, de frío, una noche muy mala, pero es verdad que luego se esperaba mucho de esta próxima semana, o sea, de esta semana en la que estamos terminando, con esas nevadas, y es verdad que la borrasca ha entrado, pero ha nevado a cotas altas. Sí, pero fíjate lo que sobre todo me gustaría también recalcar, que en esa situación, ¿no? Pues con un espesor muy pequeño, a veces dio la casualidad de que bueno, íbamos por la carretera y coincidimos con ese momento en el que la autopista pues llegó a tener algún problema y claro, hubo zonas donde en cuestión de 5 o 10 minutos se prepararon no uno, sino 3 o 4 accidentes. Sí. Por coches que resbalan, es decir, muy poco espesor, pero suficiente como para que se pueda liar alguna, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al fin y al cabo, de hecho también estos días pues estamos con heladas, hemos sufrido de hecho heladas fuertes también a principios de esta semana
Y bueno, pues ahora también se presenta un fin de semana en el que, bueno, las heladas van a seguir por diferentes puntos de la península, León, Castilla-La Mancha, Aragón, con lo cual, una de las cosas que pasa es que si eso se hiela, ¿no? Pues también representa un riesgo. Sí, A carreteras, a salir de casa. Entonces, bueno, nos- tenemos ahora un fin de semana, pues claro, en el que el tiempo se estabiliza, en el que nos, bueno, alejamos de esta borrasca que ha venido recientemente, que realmente era una borrasca muy débil, no se ha llegado a formar, no ha llegado a tener mucha fuerza, por lo que al final pues hemos hablado de una borrasca, pues bueno, que nos ha traído estabilidad, pero no ha sido lo que se veía, efectivamente. Y bueno, claro, pues ahora pasa la borrasca, llega un fin de semana en el que el tiempo se estabiliza en general por toda España, sí que es verdad que las Canarias, pues bueno, tenderá a recibir algo de inestabilidad, sobre todo en las ciudades más occidentales, mm, pero en general en la península las temperaturas ascienden sí. poco a poco. Las heladas, eso sí, sí que siguen estando. De hecho, hablamos de heladas bueno, podrían llegar a ser algo fuertes en zonas como, mira, por ejemplo, Castilla y León. Hoy, Tenemos zonas hoy, de hoy de viernes riesgo. hace bastante frío y es un día muy frío, ¿eh? Hombre, hoy las heladas también han sido fuertes, claro que sí. De hecho, eh, hay días como Cuenca, Ávila, Mm. en Asturias, Sistema central, sí, sí, zonas Burgos, montañosas, sí, sí. sí, efectivamente. De hecho, la zona centro del país ha sufrido también eh, por muchos puntos, la verdad, de una forma bastante generalizada. No solo heladas, sino también fuertes heladas. Hmm. Que para Y la bueno, nieve caída viene muy bien, porque por otro lado, para la nieve caída, fíjate, cae nieve, hiela, la nieve se va compactando, durante el día se deshace un poco, pero por la noche mucho frío, se vuelve a congelar, se compacta y si vuelve a caer nieve encima, bueno, pues se van formando capas que al final es lo que hace que la nieve aguante mucho más en primavera y ya de cara al verano. sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues estamos con estas heladas que también tienen su parte positiva, desde luego también para limpiar el campo, Ujú. por ejemplo, por plagas, ¿no? Y bueno, Y de llega un cara a fin de la semana en semana el que que las viene, temperaturas ascienden y de cara a la semana que viene, esa inestabilidad que se veía en Canarias que hemos comentado, pues bueno, es por varias borrascas, e incluso borrascas, bueno, con cierta profundidad, es decir, pues con cierta fuerza, que en vez de estar ahí, pues el anticiclón en la zona de las Azores, pues se sitúan ahí unas borrascas que permiten, por una parte, un ascenso de las temperaturas, que ya notamos a partir de mañana sobre todo, y por otro lado la llegada de precipitaciones, sí, va a ser una lluvias. semana lluviosa, ¿verdad? Bueno, la verdad que nos llega un tiempo ahora de lluvias, de borrascas. Es decir, a partir del lunes, sobre todo a partir del martes, de cara a la tarde, parece que es cuando más van a adentrarse estos frentes, nos serían lluvias principalmente a la zona oeste del país. De hecho, se vería bastante beneficiada también la parte del sur de España. En general son borrascas que traerán vientos del Atlántico, O sea, que es una por tanto borrasca del Atlántico, de las húmedas, vamos. bueno, son Ujú. varias borrascas, ¿no? Hablamos de varias borrascas que van a traer lluvias a zonas del oeste y norte principalmente, también zonas del sur, como digo, zonas del centro también dejarán unos cuantos litros. Y bueno, claro, viendo así un poco, de hecho, en un medio plazo, más o menos, en general vemos, por un lado, la insistencia de que vayan a seguir llegando borrascas a España, trayendo más lluvias, y por otro lado también, Javi, la llegada de más nieve, la posibilidad, por lo menos. Bueno, Eh, Aquí el factor está en que, bueno, tenemos un anticiclón que parece ser que cogería otra vez fuerza en cuestión de una semana, una cosa así, en la zona del sí. Atlántico, lo Ujú. cual podría posibilitar que aquí a España, bueno, la lleguen borrascas de latitudes altas con aire frío y bajen directamente, ¿no? Es decir, que ahora mismo tenemos que dejar pasar las borrascas que tenemos, digamos, acumuladas en la zona del Atlántico, que son las que van a traer esta próxima semana. Lluvias, exacto, lluvias generalizadas y, lógicamente por la época del año en la que estamos en zonas de montaña que serán de nieve. Sí, a ver, sí que es verdad que mira, la zona del Mediterráneo, lo que es el Levante, será la zona menos afectada en cuanto a nevadas. Pues efectivamente sí que se espera la posibilidad de que bueno, pueda llegar a nevar. Es verdad que en principio, en cuanto a nevadas importantes, estas borrascas no las vamos a tomar muy en serio porque más bien son borrascas que traen
temperaturas más cálidas, ¿no? Ujú. No demasiado frías, pero sí que insisto en que una vez que pasen esas borrascas, es decir, en torno al 19 o 20 de enero, empezaría a ocupar su lugar otra vez el anticiclón ahí en las Azores, a coger fuerza, y eso es lo que podría traer otra vez la posibilidad de que, bueno, efectivamente lleguen nevadas a España. De hecho, hay una cosa que, bueno, ahora toca también mirar con mucha atención, de hecho, porque incluso podrían darse hasta nevadas bastante fuertes, y es Nueva York. Está a la misma latitud que Madrid, y cuando nieva allí es un muy buen indicador de lo que puede pasar aquí en España en cuanto a la llegada de nevadas. Así que estaremos atentos a lo que vaya pasando en Nueva York. Y bueno, pues oye, a dejar ahora que llueva, pues en Bazos, claro, lo notarán también. Y por supuesto, bueno, hemos sufrido ya el primer temporal del invierno después de un mes del paso de las lluvias, Ujú. pero bueno, también toca que esos temporales pues poco a poco vayan siendo más fuertes, sobre todo en cuanto a la llegada de más nieve y más fuertes nevadas, incluso a cotas bajas. Muy bien. Fenomenal, Jorge, pues muchísimas gracias una semana más. Recordar que, bueno, el refrán le hemos dicho antes, o si quieres decir otro, ya sabes que aquí encantamos, que somos muy de refranes en el Morral. Pues mira, la verdad que, bueno, sí hemos dicho uno, pero hay otro que dice, con nieve en enero no hay ñoño fulero. Bueno, pues es verdad, que nieve. Es que lo hemos dicho ya aquí alguna vez, al final la nieve que cae en invierno, en los meses de enero y febrero, es la nieve buena. Luego, bueno, en marzo o en abril, sí, te puede caer una nevada, pero la temperatura, los días son más largos, las temperaturas son superiores y, lógicamente, pues es nieve que aguanta poco, ¿no? Pero la nieve buena es la que cae ahora en enero y en febrero, que con las temperaturas frías, pues se mantiene más. Así. Eso es, digamos, lo que iba a decir, efectivamente, que el refrán nos trata de decir que estas nevadas pues son las mejores Exacto. Y bueno, pues oye, desde luego que nada, oye. Habrá que estar pendiente de las próximas semanas. Del 2024 y eso es, seguiremos las actualizaciones de las previsiones, como siempre lo podéis hacer a través del tipo R, mi canal de YouTube, mis redes sociales. Y bueno, pues nada, si te parece, aquí dentro de una semana. En 7 días volvemos a hablar y a ver si esas dudas que ves en el horizonte con respecto a nevadas para después del 20 son efectivas. Vale, Jorge, un abrazo, muchas gracias. A todos vosotros, un saludo. Hasta la semana que viene, adiós. Y nos vamos con las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vais a poder disfrutar de los mejores documentales de días de caza para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Lo podéis ver en el perfil de YouTube de cazaworld.tv, donde también podemos leer que los lobos continúan suponiendo un grave problema en nuestro mundo rural. La localidad de Menaza, en Palencia, ha sufrido el ataque de una lobada que ha devorado una oveja a pocos metros de las casas habitadas. Los hechos tuvieron lugar, como decimos, a tan solo 50 metros del casco urbano de la localidad de Menaza, la cual pertenece al municipio de Aguilar de Campo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha arrancado el año presentando el Plan Nacional de Vigilancia de las Enfermedades Animales que va a desarrollar durante este año. Este permitirá el control de algunas que afectan a especies cinegéticas como es la peste porcina africana o la de Aujeszki. Asimismo, y como hablaremos en un rato en la tertulia, Arrecal ha solicitado al ministro Planas un protocolo de declaración obligatoria de los casos de Aujeszki en perros para controlar la situación y obtener datos de la misma. El Seprona sorprende a un vecino de Segovia cuando cortaba las orejas y el rabo a varios perros. Los agentes de la Guardia Civil localizaron comportamientos anómalos en referencia a estos perros de caza en una caseta ubicada en un municipio de la provincia de Segovia, por lo cual procedieron a intervenir y se encontraron a este vecino cortando las orejas y los rabos a sus perros de reala. Cinegética 2024 se celebrará del 14 al 17 de marzo. Vamos ya, si es que estamos ahí mismo ya, en el pabellón 14 de IFEMA, donde se darán cita, pues como todos los años, expositores de todos los rincones de nuestra geografía y del mundo que compartirán sus novedades y productos relacionados con la caza y la naturaleza. Este año se celebra la edición número 11 de Cinegética y, como no podía ser de otra manera, el sector armero pues va a estar muy bien representado
por empresas como por ejemplo Ardesa, con sus marcas de Merkel, Fabar, Genel o Sabati, Vergara, con sus novedades de los rifles de Vergara, Steyer, Borchers, Escopesa, Aguirre y Cía con Browning y Winchester. Así que bueno, pues ya podéis ir reservando ese fin de semana o esos días para acercaros a Cinegética. Como bien sabéis, es ese punto de encuentro después de la temporada de caza de todo el sector cinegético, o buena parte de él. Registrados nuevos ataques de meloncillos a terneros recién paridos en Salamanca. Desde Asaja Salamanca han denunciado que los daños causados por los meloncillos a la ganadería en la provincia están siendo cada vez mayores y más habituales, y el problema es que no tiene solución. La perdiz con reclamo contará con el apoyo de pueblos de toda Andalucía para ser declarada como bien de interés cultural. La Federación Andaluza de Caza va a iniciar las próximas semanas una campaña para llevar a los municipios andaluces mociones de apoyo a la declaración de la perdiz con reclamo como bien de interés cultural. Y por último, denuncian en La Rioja a un ganadero que pretendía vengar a sus animales de los lobos que le atacan. Se trata de un ganadero que tiene su rebaño de ovejas y que de vez en cuando pues viene sufriendo últimamente ataques de lobos. Circulaba de noche en los alrededores de la pista de Santa Catalina, en el término municipal de Mansilla de la Sierra, en su vehículo con la escopeta cargada en el asiento del copiloto y parando pues varias veces para foquear en los alrededores en búsqueda del cánido. Hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869-3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración, y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. El morral del cazador. Ahora que estamos solos, voy a contarte el cuento de la gangrena del querer. Un cuento amargo como un otoño largo, saliendo del letargo, queriéndonos comer. Te contaré del aire que no enjaulaba a nadie y que apresé para los dos. Un soplo impuro que no aflojó los nudos, que no tiró los muros de nuestro corazón. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia, con una nueva tertulia, y vamos a conocer una enfermedad que de unos años ahora, bueno, pues parece que está aumentando los contagios, y en los casos de los perros, sobre todo de caza mayor. Me estoy refiriendo a la enfermedad Uyeski, que, como digo, en los últimos años los casos en perros contagiados están aumentando mucho aquí en España, y sobre todo en la mitad norte del país. Es verdad que también en la zona sur, en Granada, hubo un caso hace unos años, pero últimamente la mayoría de los casos se están dando en la mitad norte. Hace unos días leíamos precisamente, y lo comentábamos aquí en la sección de las noticias, que bueno, pues tal es la preocupación que desde la Federación Aragonesa de Caza, con varios casos de Uyeski entre los perros de sus cazadores, pues está reclamando a la administración, bueno, pues que se involucre, que investigue de manera un poco más en profundidad la prevención, un poco la vigilancia, la lucha, el control y la erradicación de esta enfermedad en los perros. Y para hablar de ello, bueno, pues hemos querido reunir, por una parte, aparte que es un tema que preocupa, a nuestro veterinario de referencia, tanto de la Federación Aragonesa de Caza como de Arrecal, al gran Nicolás Urbani. Nico, muy buenas y bienvenido nuevo al Morral, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Javi. Pues muy bien, ¿y vosotros? Aquí para tratar de aportar algo de luz respecto a esta enfermedad que nos trae un poco de cabeza. Aquí de nuevo. ¿Qué tal has empezado el año? Bien, pues con ilusión, pues pudimos empezar cazando, o sea que bueno, dentro de lo que cabe, bien, no está mal. De categoría, no vamos a quejar.
de categoría entonces. Y por otro lado, la parte perjudicada, la parte implicada, la parte que sufre las consecuencias de la enfermedad cuando un perro muerde a un jabalí infectado. José Gallinat, el dueño de la Real Lero, bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, muy bien. Disgustado por lo que está pasando últimamente, pero bueno, entre lo que cabe, bien. Acabamos mal el año, el día 31 con el último caso, pero bueno, esperemos que sea el último. Bueno, ahora entramos a comentarlo, pero eso es lo que tengo que comentar. Recta final de la temporada, ¿qué tal ha ido por vuestra zona? Medio Aragón. Vale, perfecto. Bueno, aquí en la zona nuestra, la verdad que esta temporada está siendo un poco floja. Ah, sí, fíjate. Sí, este año es una temporada un poco flojita. ¿Le habéis metido mucha caña años atrás por daños o simplemente ha sido porque ha venido un año así? No, aquí caña nos ha metido mucho, se ha hecho algo de hincapié en zonas de cultivo donde sí que hacían daños, pero lo que es el monte puro y duro no se ha hecho nunca batidas fuera de temporada ni nada, y allí no hay una densidad de jabalíes abundante. Bueno, Nico, una enfermedad que bueno, hasta 2020 tampoco se habían dado muchos casos aquí en España, ¿no? O sea, existía, pero estaba controlada. Sí, o al menos no se había dado una divulgación científica ni mediática respecto a la patología. Entonces, pues poco a poco desde 2020 ya han ido apareciendo pues casos descritos en Galicia, como has comentado también en Andalucía había un estudio de la Universidad de Córdoba. Sí. Este año también hubo algún caso en Granada, en Navarra también han aparecido bastantes casos, en Aragón ya tenemos también un repunte muy importante además este año. Entonces es una enfermedad que afecta directamente a nuestros perros. El reservorio principal son los porcinos, en este caso pues el jabalí, y es un virus que tenemos que clarificar y eso también tranquilizar a los oyentes, no afecta al ser humano, no es una zoonosis, pero sí que es cierto que en los perros de caza, digamos, en los perros en general, es letal y en pocos días o incluso en horas los perros fallecen pese a que se trate a nivel veterinario para paliar los síntomas. Por tanto, pues es muy preocupante, claro. Lo que te quería preguntar es que, claro, tiene vacuna, ¿no? Porque los cerdos, yo he tenido explotación porcina y siempre se les ha vacunado de Oyeski. Sí, pero ojo, la Oyeski tiene vacuna para el porcino. Y esa vacuna es una vacuna atenuada. Entonces, en el porcino no produce infección, pero si empleáramos la vacuna que está autorizada para el porcino en perros, podría darse el caso de infecciones secundarias. Entonces, ojo, que es un riesgo muy, muy importante el usar de forma además ilegal, que actualmente no está autorizado, el uso de esta vacuna en perros y que lo podemos, en vez de prevenir, contagiar. Entonces, claro, es lo que insistimos a la administración, que es una cuestión clave desarrollar estas herramientas de prevención que ya existen en el porcino, pues también el desarrollar vacunas que sean eficaces para los perros. Yo no me refería a que la utilizáramos con los perros, simplemente es que, claro, en el ganado porcino al final está controlado, aunque haya montanera, pero le tienes controlado con las vacunas y que tienen solución. En cambio, en los jabalís no. Sí, en efecto, en el ganado porcino hay un plan nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la Oyeski, en el cual dentro de las medidas biosanitarias, una de ellas es la vacunación. Luego, cuando se alcanza incluso las situaciones de oficialmente indemnes, no es necesaria la vacunación dentro de esas granjas. Pero claro, en el jabalí es una situación totalmente diferente. Pues además la propia idiosincrasia ecológica y patológica del jabalí, pues que estamos en situaciones, pues bueno, actualmente pues en la zona de José ha habido pues un mantenimiento, un descenso de la población, pero en general lo que sí que estamos observando durante estos años es un aumento y situaciones de sobreabundancia. Por tanto, el riesgo de transmisión a los perros de caza pues cada vez es mayor. José, ¿esta situación desde cuándo se viene dando? ¿Cuándo tuvisteis los primeros casos en contagios en perros? Pues el primer caso lo tuve en la temporada 2020-2021 y concretamente fue en el mes de diciembre de 2020, que tuve, fueron dos casos esa vez que tuve. Y si quieres te cuento un poco cómo fue la experiencia. Pues al llegar a la rutina habitual de limpieza y tal de los perros, fue mi padre ese día y se encontró con un perro con toda la cara rascada y sangrando. Enseguida me llamó para que acudiera a ver qué pasaba. Y lo primero que se me vino a la cabeza es, pues, bueno, le ha picado algo a este perro. Pues enseguida puse en contacto con el veterinario y en poco tiempo eso iba a más, iba rápido.
Y enseguida pues nos pusimos a mirar todos los perros uno por uno y en uno observemos una erupción cutánea en el lado de la mandíbula y los lagrimales muy enrojecidos. Entonces me vino a la cabeza un compañero que estaba, como has dicho tú, en el sector porcino, que me vino que cuando éramos pequeños, te hablo, era 20 años o más, me contaba que se le morían los perros de Augeski, los que tenían la granja. Y me vino a la cabeza, digo, ostras, me comentó que eran unos síntomas parecidos, voy a llamarlo. Lo llamé, le pasé una foto y me dijo, sí, los síntomas son totalmente estos. Pero él me hizo hincapié en esto, dicen que los cerdos es imposible que sea carne de cerdo, porque los cerdos ahora van súper analizados, claro, vacunados, llevan un control súper estricto. Sí. Y aquí en las granjas no tenemos nada de Augeski ahora. Y por lo tanto, por carne de cerdo no puede ser. Con que nada, seguidamente ya me puse en contacto con Nicolás, que se lo comenté, y me dijo, ostras, ¿qué te has puesto en contacto con la facultad veterinaria? Y digo, sí, ya también habría hablado con ellos, hablé concretamente con Daniel y Maricruz, que son los que llevan la sala de necropsias de la facultad, con quienes desde hace muchos años mantenemos relación continuamente con la fauna salvaje, con ciervos, jabalíes, cabras, colaborando con ellos. Que desde aquí les agradezco infinitamente su colaboración desde el minuto 1 con este tema. Sí, es de agradecer. Cuando las personas se involucran, la verdad es que es de agradecer, porque no todo el mundo te presta la atención que necesitas, y más en estos casos, que a lo mejor era algo urgente. Sí, pero desde el minuto 1 han estado encima de todos los casos. Y se lo comenté telefónicamente lo que había, y me dijo que seguro que es Augeski y de los jabalíes. Y digo, ostras, pues si los jabalíes yo no les doy de comer jabalí a los perros. Me dice, no, si es que no hace falta que hayan comido. Si con un simple agarre hay suficiente para que le transmita la enfermedad. Y nada, a las pocas horas los dos perros fallecían, como ha dicho Nicolás, súper rápido, en cuestión de horas. Porque... Y sí que había sido el último contacto que habían tenido con jabalíes, 4 o 5 días. Lo que os iba a preguntar a los dos es, sintomatología externa no hay, ¿no? O sea, tú un jabalí que pueda tener Augeski es imposible visualmente identificarlo. No, vamos, yo no los he identificado. Imposible. Sí, normalmente es asintomático. Bien es cierto que en jabalíes jóvenes, en jabatos y demás, sí que en ocasiones se observan síntomas nerviosos, pero es raro. Por ejemplo, en la guía de vigilancia de fauna sanitaria publicada por el Ministerio, en la que colaboraron Daniel Fernández de Luco y Maricruz Arnal, que son pues los expertos de referencia en fauna silvestre en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y responsables del Servicio de Diagnóstico de Fauna Silvestre, pues ahí sí que tenemos una imagen de una foto de un jabato afectado con síntomas nerviosos, pero es de una granja cinegética. O sea, son situaciones que en campo es muy raro de visualizar. Lo normal es que los animales sean portadores y no presenten síntomas, y no los podemos diferenciar un jabalí afectado con Augeski o portador, mejor dicho, que de uno no portador. ¿Únicamente la transmiten los cerdos y los jabalíes? Sí, inicialmente, o sea, el principal vector es los suidos, tanto domésticos como silvestres. Bien es cierto que también puede contagiarse no solo los perros, sino otros carnívoros que ingieran carne de jabalí. Pues hay carnívoros emblemáticos en la península ibérica, pues como el oso, el lince, el lobo, que también podrían verse contagiados por el Augeski. Vale. El zorro, claro. O sea, que al final todos los carnívoros que pueden tener cierto contacto con residuos de jabalí serían susceptibles de padecerla también. Y para transmitirla, José, únicamente es con el contacto. No hace falta morder, simplemente con que un perro te entre en contacto con un cerdo con Augeski, o sea, con un jabalí con Augeski, ya estaría infectado. No sé, yo supongo que todos los perros que se han infectado han llegado a morder, evidentemente. Pero es que es muy raro, porque al final ha habido muchos más perros que han estado en contacto con ese jabalí. Y no, por suerte no mueren todos, mueren algunos. Quizás... Lo máximo que se me ha llegado a morir yo del mismo han sido 2. Pero claro, así ya llevamos desde el 2020 fue el primer caso que tuve, y cada temporada he tenido casos hasta ahora. ¿Y compañeros tuyos? Sí, también han tenido casos. Pero, a ver, y no ha sido solo en mi zona, porque yo no cazo solo aquí en la zona de Fraga, que me ha pasado en otros sitios, en Cataluña, en Aragón, y no ha sido una zona que digamos, hostia, el foco está aquí, no, diferentes zonas. Sí, al final, por complementar lo que dice José, pues los estudios de serología que hace el Ministerio dentro del Plan Nacional de Vigilancia de Fauna Silvestre,
pues ya es que en toda España prácticamente el 35% de los jabalíes que se analizan ya son seropositivos a Ulleschi. Por tanto, y en algunas zonas se estará cazando, incluso en la zona sur sobre todo, donde hay pues ya fincas con un mayor hacinamiento de esta especie, sí, pues hasta el 50%. Por tanto, el riesgo de transmisión es importante porque muchos jabalíes pueden ser portadores asintomáticos de la patología. Y un poco lo que también comentaba, lo lógico es, o por lo menos los estudios científicos lo que nos dicen es que hace falta ingestión de carne que lleve cierta cantidad de tejido nervioso infectado que presente pues una cantidad de virus importante. Y entonces en esa ingestión es cuando el perro se contagia. Sí, que a lo mejor, claro, a lo mejor en un agarre, un perro que se agarra más de la boca, otro que se agarra más de los cataplines, pues al final son zonas en las que enseguida se hace carne y muchas veces se lo comen, o sea que es que puede ser perfectamente. Sí, es que depende de la cantidad de carne ingerida, de la zona anatómica, y luego también hay cierta, o por lo menos hay un estudio de la Universidad de Córdoba, que es un poco el pionero y el que más referente podemos hacer como a nivel de bibliografía científica, que sí que también habla de cierta resistencia de algunos animales, de algunos perros, a la infección, o por lo menos que son también seropositivos, por tanto han tenido un contacto y esos animales no presentaban síntomas clínicos. Entonces, pero perros, claro, nos falta ¿te refieres a determinada raza o a un determinado perros perro? De Reala. Se hizo un estudio dentro de 100 y pico perros de Reala y 3 de ellos, creo recordar, que eran pues seropositivos a la Ulleschi, por tanto habían tenido contacto y no se habían infectado. O sea que cierta resistencia individual parece ser, o podemos intuir, de algunos perros que haya, pero que nos falta muchísimo por estudiar. Entonces es lo que tenemos que insistir sobre todo las autoridades competentes para que colaboren y pongan cartas en el asunto para decir, no, que es que esto es una enfermedad muy importante, se están muriendo muchos perros, gracias al trabajo de José, de que anima también a los realeros a comunicar, porque si no, pues es una situación que está infradiagnosticada totalmente. O sea, yo creo a nivel profesional que hay muchos más casos de los que se comunican de los que conocemos. En Aragón ya este año que un poco se ha empezado a movilizar, ya llevamos esta temporada al menos, por lo menos 9 sospechas. Fíjate. Entonces, jolín, en otros medios de comunicación, cuando un perro se queda dentro de un vehículo y se muere por golpe de calor, pues le dan una difusión tremenda. Y sin embargo aquí se están muriendo decenas y decenas de perros y parece que no pasa nada. Además es una situación agónica, para el propietario tiene que ser también una situación muy estresante porque aunque haya un tratamiento veterinario, aunque lo sedes, es que el animal sigue rascándose y se sigue mordiendo. O sea, es frustrante para el profesional que lo atiende y sobre todo para el propietario. Y entonces al final lo único que puedes hacer es sacrificarlo. La sintomatología, en los perros es lo que habéis comentado, de rascarse mucho, de hacerse herida prácticamente en carne viva. ¿Tiene cura, tiene vacuna en los perros? No, ¿verdad? No, o sea, el principal síntoma es el picor furioso, que además esa enfermedad también se ha llamado así. La rabia, rabioso. Eso es como pseudorrabia y picor furioso. Y no tiene tratamiento preventivo, o sea, actualmente no tiene vacuna legalizada en España y a nivel internacional que conozcamos tampoco. Y ni tiene tampoco tratamiento paliativo. Una vez que empieza con esos síntomas clínicos tan abruptos, aunque lo trates, el animal, hasta con virocidas, etcétera, al final el animal fallece. José, yo creo que también es importante hacer un llamamiento a los realeros, ya no solamente de allí de vuestra zona, sino pues en general a los perreros del norte, realeros de la zona sur, como vamos, en cada zona como les llamamos, para que comuniquen los casos, ¿no? Que pues, aunque haya casos como dice Nico, que a lo mejor ya no tiene solución, pero sirve como todo, ¿no? Para la obtención de datos, muestras, zonas, comarcas, intentar darle un poco de solución y presentar datos que yo creo que, como nosotros sabemos en la caza, es la única defensa que tenemos ante acusaciones y para poder demostrar las cosas. Sí, esto desde el minuto 1 con Nicolás lo estuvimos hablando y con Maricruz y con Daniel, que sobre todo que la gente tiene que declarar y que necesitan los animales para hacer necropsias, para poder investigar y así buscar una posible solución. Y lo divulgué por redes sociales, Nicolás también lo ha hecho mucho, pero por desgracia han sido pocos los que han hecho caso, porque estoy seguro lo sé, que hay muchos más casos que no han declarado, unos porque lo desconocen
otros porque piensan en un primer momento, esto es una picadura, como me pasó a mí, que también pensé en primer momento que era una picadura. Y otros incluso han llegado a afirmar que ni se os ocurra declarar, porque si declaráis esto, os van a poner la perrera en cuarentena y no vais a poder cazar. Que no es verdad, no es cierto, ¿no? Totalmente falso. Porque al final no da lugar a una inspección, simplemente un tratamiento a los perros infectados, un seguimiento y listo. Y además claro, si tú lo tienes todo bien en regla, no tienes por qué tener ningún miedo a nada. En efecto, al final el veterinario clínico que atiende a esos perros lo que tratará es de aplicarles unos tratamientos paliativos y cuando ya vea que en pocas horas el animal no evoluciona en positivo, pues valorar el sacrificio. Y lo que pasa, bien es cierto que también por echar un poco un capote a los realeros que en ocasiones no lo ven fácil comunicar, no existe un protocolo armonizado a nivel nacional de la comunicación de esta patología, porque en Europa no es una enfermedad de declaración obligatoria en los perros. Sí que es en el jabalí, sí que es en el cerdo, pero cuando aparecen casos en los perros no. Entonces, en ocasiones puede ser que el veterinario clínico llame al veterinario funcionario de la OCA y dice, pues vale, pues muy bien, tomamos nota, pero no se comunica ni llega a otras instancias más altas. Entonces, lo que es necesario es que se armonice este sistema de recogida de datos para saber la situación real de la afección de los perros a nivel nacional. Y lo estamos observando en diferentes comunidades autónomas que en ocasiones pues es complicado el comunicar y el diagnosticar oficialmente el caso, porque primero tienen que hacer un diagnóstico diferencial de rabia, posteriormente una vez ya se hace el diagnóstico diferencial de rabia hay que acceder a otro laboratorio para mandarlo para hacer el diagnóstico de Auyeski. Por tanto, es un protocolo farragoso. Y no coincide encima en las diferentes comunidades autónomas, es diferente. Entonces, pues eso es necesario que esté coordinado, esté armonizado y el ministerio, que es un poco lo que Arrecal ha mandado recientemente una carta al ministro diciendo, oigan, pongan cartas en el asunto y esto es necesario ya, pues que llevamos varios años avisándolo además, que es necesario esto, pues que haya una coordinación ministerial y desde aquí salgan por lo menos soluciones y propuestas de hacer una investigación seria para ver cómo podemos prevenir estos casos. Sí, bueno, lo que tú dices, al final, tanto la Federación Aragonesa, que fue la primera que un poco puso la voz de alarma, esta semana ha sido Arrecal la que precisamente ha hecho ese comunicado llamando pues al ministerio, al señor Planas, a que, bueno, pues que tomen cartas en el asunto, porque es verdad que no sé si habría alguna forma de controlar estos brotes o controlar poblaciones a lo mejor que puedan estar más con una infección, no con un número de ejemplares más afectados. Pues lo que parece más sencillo es el tratar de desarrollar una vacuna para los perros, porque pues actualmente en Francia nos consta que hay algún estudio que se está realizando al efecto, pues variando un poco la vacuna que existe en porcino o inactivando un poquito más los virus que se emplean, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde habría que abordar el trabajo y una línea de investigación seria, porque eso sí que podría ser pues una barrera muy eficaz, por lo menos para la transmisión directa a los perros. Ya en el caso del jabalí, pues como todas las patologías en fauna silvestre es complicado, porque administrar vacunas y demás a la fauna, pues en zonas donde estén manejadas y con fincas cercadas y demás, bueno, pues algo se puede hacer. Pero en cotos en abierto, pues como es toda la zona de Aragón, Navarra y demás, es muy, muy complicado. Sí que hay vacunas con cebos y demás atrayentes, pero eso sería... puede ser que ayude, pero tampoco es la solución. Por eso entendemos a nivel técnico que lo prioritario sería sacar una vacuna para nuestros perros. ¿Cómo se contagia un jabalí a otro jabalí? Pues puede ser eso, ya por contactos estrechos, directos. En ocasiones ya sabes que los jabalíes también ingieren carne de otros animales que se encuentran en el monte, y más en estas épocas de frío, o sea, no tienen ningún problema en comerse restos, subproductos de otros jabalíes. Entonces esa vía de transmisión está ahí, vamos, es clave para la tuberculosis, pero es clave también para la triquina, Auyeski y todo este tipo de patologías que transmite el jabalí. Claro, pero entonces serían 2 puntos. Uno, el control sanitario, intentar controlarlo de la mejor forma o la mejor forma posible, por decirlo de alguna forma, por un lado en animales silvestres y luego en encontrar una solución para bueno, pues para los perros, ¿no? Al final encontrar una vacuna o encontrar algo que consiga que los perros pues sobrevivan lo máximo posible a cuando muerden a un animal infectado.
Sí, un poco por las mismas medidas, por ejemplo, que estamos promoviendo para el control de tuberculosis en jabalí, serían también eficaces para la Augeski, pues evitar el dejar subproductos, o sea, sobre todo, si se cazan en jabalís, extraerlos del medio. Y una vez que se extraen del medio, las vísceras, gestionarlas correctamente o dejarlas a libre disposición de las aves necrófagas, que sean en épocas que en zonas donde haya una cantidad suficiente, y también dejarla unas horas puntuales, porque si lo dejamos solo por la noche, pues es más fácil que accedan a los jabalís en vez de los buitres. Eso ya son medidas en positivo, y el fomentar, por ejemplo, el consumo y la comercialización de carne de caza también ayuda a extraer animales abatidos del monte, que al final son un riesgo de que siga circulando el virus y otras patologías. Y luego, insisto, es fundamental, yo creo que es lo más urgente, sobre todo el tratar de desarrollar una vacuna para los perros. Claro. José, no sé cómo lo verías tú también, un poco de formación para vosotros, ¿no? Que os dieran a lo mejor unos cursos para por lo menos tener algunas nociones para poder prevenir algún caso, o intentar actuar desde un principio, que a lo mejor si se coge desde el principio, o algún tratamiento que se pueda dar incluso después de cada jornada de caza en prevención, ¿no? Pero es que, como bien ha dicho Nicolás, no hay ningún tratamiento, ninguna prevención que se pueda hacer. Yo el único llamamiento que hago en las redes sociales, con la gente que hablo, es que eviten que los perros muerdan de manera innecesaria. Ya sabemos que en un agarre los perros van a morder, evidentemente, pero después eso de que el animal está abatido y dejas el perro que muerda, en la medida de lo posible, evitar que muerdan. Es lo único que podemos hacer, no podemos hacer nada más, no tenemos nada más en nuestras manos. Pero al final eso es complicado, porque es cortar el instinto natural del perro. Él sabe cuál es su trabajo, sabe que lo ha hecho bien, y al final es su premio, y es complicado ese. Claro. Es complicado, pero hay veces que, pues bueno, una vez el jabalí está abatido, morder más de la cuenta tampoco te trae a nada. Al final lo único que haces es que el perro coma. Pues cuando ha llegado ya vale. Lo coges lo espantas un poco y que dejen de morder. Dentro de lo posible. Es que además es muy recomendable también para la propia higiene de las canales de carne de caza. O sea, es una cuestión que tenemos que ir avanzando y evolucionando todos los propietarios de perros, que todos me parece que con esto aprenden, pero hay un punto ya que, como dice José, es innecesario y tampoco les repercute en un condicionamiento positivo para que sean mejores cazadores nuestros perros. Y luego también otro punto que también sería importante destacar es evitar la alimentación con carne o vísceras crudas de jabalí a los perros, que también algunos de los focos de contagio también han venido por esta vía. Hay perreras que están autorizadas como gestores de sandas, material categoría 3, que pueden utilizar estos animales para la alimentación de los perros, pero eso, la recomendación siempre que estén con un tratamiento térmico, guisados, las carnes que se empleen de jabalí para alimentar a los perros. Nunca carne cruda, y bueno, supongo que tampoco estará de más el analizarla, ¿no? En teoría, con el Augeski, con la cocción es suficiente, y no pasaría más. Incluso para prevenir en parte la triquina también, pero la triquina en cánidos, pues la verdad que afecta muy poco. Igual que nosotros somos mucho más sensibles, ellos pues no presentan sintomatología clínica por estar con una parasitación media o normal, o por lo menos es bastante más resistente, porque como los jugos gástricos de los perros son mucho más ácidos que los de las personas, pues en teoría también esas patologías parasitarias también se minimizan. Pero para Augeski sí que es necesario, sobre todo, la cocción de la carne antes de darle de comer a los perros. La sintomatología externa, ya hemos dicho que es prácticamente imposible, salvo en algún caso de nerviosismo, como has dicho tú, Nico, en ejemplares jóvenes, pero una vez abierto el animal en canal, ¿es de alguna forma identificable el Augeski, o solamente es a través de un análisis? Pues normalmente es con un análisis serológico, y sí que puede ser algún síntoma. Si hay síntomas clínicos nerviosos, sí que abriendo el cráneo, sí que observan en las meninges, se observa por un componente congestivo hemorrágico. Ya, pero eso ya es muy específico al final. Eso es, claro. Eso hace falta ser muy específico, y un veterinario experto casi en la materia. No todos los veterinarios harían un poco esa necropsia. Por tanto, no es fácil de hacer un diagnóstico
diagnóstico clínico solo mediante síntomas de un animal, de un jabalí afectado. Claro, no es como la tuberculosis, a lo mejor muchas veces que abres el animal, ves los ganglios, ves que los tienen raros tal y lo ves claramente, o sea, no hace falta ver ya más. presenta lesiones compatibles, claro. En este caso las lesiones son más difusas, sí. Claro. Y sobre todo eso, yo no sé si tú conocerás, José, muchos realeros que alimenten a sus perros con carne de jabalí o directamente no se la juegan. De cada día hay menos que los alimentan con jabalís, pero hay que los alimentan. Y los que conozco que los alimentan no han tenido ningún caso. Fíjate. Es que o no lo quieren decir. Ya. No lo sé. Pero claro, si lo hubieran tenido, yo creo que lo dejarían de hacer. Pero no sé. Sí que da. El último perro que nos ha fallecido, el del 31 de diciembre, a la sala de necropsias se han llevado el perro y el jabalí, porque daba la coincidencia que ese día solo era un jabalí. Anda. Lo teníamos guardado en la cámara. Y se han podido llevar el perro y el jabalí. ¿Y han tenido datos ya o todavía no? No, porque claro, fue el día 31. Y sí, han pasado 12 días, sí. Y de momento no han podido tener datos. Pero bueno, el perro ya me dijo que la sintomatología era clarísima, que era Augeski. Lo que falta es saber el jabalí. Claro, con el jabalí sabremos si ha sido de este jabalí. Claro. Y en este jabalí hubo más perros. No estaba él solo. ¿Y no has tenido más casos de Augeski, solamente este? Solo este. Desde había otros perros. Ya, desde 2020. Desde 2020 he tenido todos los años. Todos los años. Y como nota anecdótica, o como queramos llamarle, o simple coincidencia, siempre han sido los casos mes de diciembre y enero. Sí, todos esos datos, Nico, ¿verdad? Son importantes. A lo mejor a simple vista no dice nada, pero analizándolo sí que puede ser a lo mejor significar algo. Sí, al final eso, hay que hacer una encuesta epidemiológica que es importante diseñarla cuando se haga este estudio experimental. Y sobre eso, pues ir trabajando con los realeros, que al final son los principales afectados, y que nos vayan confiriendo esa información, diciendo, pues sí, pues que han encontrado un jabalí muerto y han mordido allí. O no, o este jabalí que sospechamos que es el que ha infectado, se lo ha llevado a otra reala y le han dado de comer a los perros y esos perros nos han infectado. Pues son cuestiones que te las comentan de manera informal, pero es necesario recabar la información como datos científicos, y en base a eso pues podremos avanzar un poco más en el conocimiento de la enfermedad, pero todo eso requiere fondos y requiere un esfuerzo a nivel técnico y científico muy importante, y por eso aquí la administración pues tiene que involucrarse y ayudar, por supuesto. Pero fíjate, hay preocupación, y además es algo que os quiero comentar los dos, hay preocupación porque hablando con la gente, yo esta semana, mientras preparaba el programa, bueno, pues hablaba con unos, con otros, y me decían, jolines, es que esto de la Augeski, y es verdad que antes no se le prestaba atención, pero ahora, bueno, pues están saliendo más casos y la gente anda preocupada. Pero lo que la gente comenta es que cada vez salen más enfermedades, Nico, cada vez hay más cosas. Yo no sé si son enfermedades que a lo mejor estaban erradicadas y por la sobrepoblación que tenemos o la época en la que vivimos, pero es verdad que raro es el año en el que si no es a la caza menor, es a la caza mayor. La hemorrágica este verano, que ya... Es verdad que a lo mejor no es de ahora, sino que es de antes, pero este verano damos con más fuerza. Augeski llevamos unos años en los que más. Triquina, tuberculosis, al final hay que hacer un poco, como habéis dicho vosotros, habéis pedido un poco de responsabilidad al ministerio, pero yo creo que no solamente con la Augeski, sino en general con las enfermedades. Sí, al final daría para otro programa, porque al final la evolución de enfermedades emergentes y reemergentes, pues claro que está en aumento. Primero hay un factor que es muy importante, que es la sobreabundancia, o por lo menos el incremento general de las poblaciones cinegéticas de caza mayor. Eso, conforme por lo menos a los datos de captura, vemos la tendencia al alza claramente. Claro. Cambio también a nivel climatológico, y entonces hay vectores, sobre todo dípteros, hematófagos y demás, que también hay más presencia, sobre todo pulgas, garrapatas, mosquitos. Sí, transmisores, sí. Entonces también favorece que patologías nuevas se difundan con mayor velocidad. Y luego también, pues la gente está más concienciada en comunicar.
y los cazadores están actuando como verdaderos centinelas y ya tienen una formación específica. El cazador formado como en sanidad animal, por la Federación Aragonesa de Caza, fuimos pioneros, y eso también favorece el que llegue esta información que antes posiblemente no llegaban a las autoridades competentes y no nos enterábamos que estaban algunas de las patologías que actualmente estamos describiendo. Entonces hay muchos factores y sí, es importante sobre todo seguir colaborando e insistir, como ha hecho José, en comunicar los casos, porque si no se comunican no existen. Y esto pasa como cuando vas a la Guardia Civil y dicen que te han robado pero no denuncias. Si no denuncias, pues en realidad el robo no existe. Claro. Y yo siempre lo digo, es como el tema del empadronamiento, ¿no? Que te vas a vivir en un sitio, no te empadronas y exiges, no, es que aquí no hay tal, aquí no hay igual. Oye, claro, si te vienes a vivir y estás empadronado en otra ciudad y tal, digo, pues al final, oye, la población es la que es y si no quieren meter un centro de salud es porque no hay determinada número de gente viviendo en una zona. Digo, así que empadrónate, pues esto es lo mismo. Si tú no das esos datos, pues al final la administración tampoco puede hacer nada. Hay que dar la cara y sobre todo eso, que la gente no tenga miedo, ¿verdad, José? Es lo que hemos dicho, es que es la única herramienta que tenemos, decir los casos que tenemos, declararlos para entre todos, contra más estemos, más presión habrá. Ojalá no hubiera ninguno más, pero no es así, cada día va más. Nico, ¿dónde puede la gente, los realeros, los perreros, por ejemplo, ahí en Aragón supongo que se podrán poner en contacto con la Federación y a nivel nacional, la RECAL a lo mejor? Sí, también a través de RECAL estamos recibiendo diferentes sospechas de patologías y lo que tratamos es orientarles primero que a vengo su veterinario clínico y luego también con los servicios veterinarios oficiales de su zona, en su caso pues de la comunidad autónoma. Si en la zona les ponen trabas, pues nosotros intentamos comunicar pues con las autoridades jerárquicamente superiores y así por lo menos pues que haya una implicación directa y esa comunicación. Entonces estamos pues a nivel autonómico con varias federaciones trabajando con los gobiernos autonómicos, pero también a nivel nacional con la RECAL, presionando al Ministerio y a ver si entre todos conseguimos pues hacer una labor efectiva para esas investigaciones en beneficio de la prevención, vigilancia, lucha, control y erradicación de la enfermedad. Fenomenal. Bueno, pues no sé si querréis añadir algo más. Yo simplemente agradeceros la charla. José, nada, que terminéis bien la temporada y sin más bajas, y sin bajas por lo menos en general, pero si no son por Oyeski o por ninguna enfermedad, mucho mejor. Si al final, bueno, pues tenemos alguna baja por algún lance con algún gran cochino, pues como decimos, la caza es así, algunas veces tiene esa parte amarga, ¿no? Pero sobre todo que no sea por enfermedades. No, y es que esta enfermedad, como os he dicho y hemos recalcado, es la peor forma de morir que tiene un perro. La peor, es que es terrible. Es una agonía y un sufrimiento. ¿Has conseguido recuperar alguno de los que se te han infectado? No. Imposible, es que se van en horas. En horas, en pocas horas, ¿eh? Desde que le ves el primer síntoma, en 3-4 horas se me han ido todos. Fíjate, y lo que sí que quería comentar con vosotros antes de despedirnos es que no es una enfermedad que ataque de primera. O sea, me refiero, el perro puede morder al jabalí y a lo mejor no dar síntomas hasta los 2 o 3 días. Casi todos los casos que he tenido, menos este último, han tardado todos de 4 a 5 días. Fíjate. Y este último era del día anterior, porque llevaba 2 semanas de baja el perro. Llevaba 2 semanas sin salir al campo. Y salió el sábado y el domingo por la noche, que era el día de fin de año, fallecía. Había sido el día de antes. En un día, ¿eh? En un día. Y a lo mejor normalmente lo que nos dice en la bibliografía científica es eso, el periodo de incubación pues entre 2 y 4 días, pero si hay fases muy agudas, pues eso es un caso que es muy llamativo y es importante eso, fíjate que en un día el animal fallezca, o sea, es que es eso, al final es frustrante y para el animal es agónico de una forma indescriptible. Al final el picor que tiene, ya te digo que tengo vídeos de otros compañeros con los animales sedados y o sea que el perro se podría intervenir, eviscerar, etcétera, y el animal sigue rascándose. O sea, eso es una barbaridad. Ese animalito lo que le explicará. Que fue fulminante. Y Daniel, al momento que lo vio, lo primero que me dijo, este es de ayer. Madre mía, esa foto de Arrecal es el último perro que ha fallecido. Sí, el último, sí. El que ha durado un día. Sí, eso un día. Fue fulminante. Fue mucho más rápido que los demás y mucho más agravante todo. Muchísimo más.
Oye, Nico, y una pregunta. ¿Por qué se rascan tanto los perros? ¿En qué les afecta la enfermedad? Porque si le produce una encefalitis nerviosa, entonces eso se produce una inflamación del tejido nervioso y el perro lo que puede hacer es rascarse. Ese es la reacción es la cabeza, ¿no? Es la zona de la cabeza. Principalmente la cabeza. Hay otros síntomas, hay cialorrea, a veces salida de babas en exceso, tal. Pero es que lo que más es el picor. El picor esté furioso y es por eso, la inflamación de los nervios. Y claro, el animal lo que quiere es rascarse para tratar de paliar ese dolor o ese picor que le sufre esa inflamación. Sí, Oye, Nico, una pregunta. Por donde que he leído, bueno, siempre cada vez que me pasa me pongo a leer, siempre leo lo mismo. El tema cuando se empieza la erupción, que normalmente todos empiezan en la cara, en algunos sitios que leo, dice que es por allí por donde ha entrado la enfermedad. ¿Eso es verdad? Bueno, yo no tengo tan claro que sea la vía... Pero lo pone, que sí, en algún sitio. Sí, yo también lo he leído. En algún sitio puede ser. Pero sí. Yo no tengo tan claro que sea la vía oronasal, porque hasta que no está producida la ingestión, no lo sé. Pero bueno, es de las cosas que hay diferentes referencias bibliográficas para una cosa y para otra. Sí. Me llamó, porque ahora estos días me ha llamado gente, ¿no? Como he puesto en la noticia y tal, pues alguno me llama, de que, ostras, y me llamó un amigo de Extremadura y me dijo que a ellos se les murieron 6 perros, de las 2 reales, estamos cazando completamente en manos distintas y no se mató ni salió ni un jabalí en esa montería. Dice, o sea, que comieron de algo que había muerto, en 2 zonas completamente distintas, que unos perros no habían llegado donde estaban los otros. Claro, pero ahí lo importante es hacer un análisis a esos perros, porque lo mismo alguien había soltado veneno en el campo, ¿sabes? Que es que no se sabe. No, fue Ujeski. Sí, fue Ujeski, o sea, porque tenían los síntomas del Pero picazón. Es lo mismo, por ejemplo, oficialmente en Extremadura no tenemos por lo menos así constancia de que se haya declarado focos. O sea, es que esas cosas es lo que tienen que animarse y comunicar. Claro. Es que es lo que le dije. Claro, por eso. Es un problema. Claro. Al final eso es lo que insistimos, es que si no se comunica no existe. Claro, y hay que hacer hincapié en eso, que no pasa nada. Si es que al final dentro del sector cinegético muchas veces nos movemos mucho por el miedo, no vamos a decir esto por el miedo, como fíjate, Nico, ¿qué pasa con las anillas? Con las becadas o con los zorzales que se cazan, no las palmas anilladas. Un poco ese oscurantismo, parece que tenemos que guardar ahí los secretos nosotros y no. Que es maravilloso. Es fundamental tener esta información. Es maravilloso. El cazar una becada o una paloma anillada es maravilloso por la cantidad de datos que se puede obtener. O sea, que la gente no tenga miedo. Además es algo que en el Morral llevamos muchísimo tiempo, desde el principio diciéndolo, que no tiene que haber ese oscurantismo ni ese miedo, que al final no estamos haciendo nada ilegal. Hay vías de comunicación pues a través de los proyectos del Zorzales, de los becadas, o sea que existen vías de comunicación con centros de investigación o con entidades cinegéticas que son muy fáciles de transmitir la información y que luego te llegue a ti además directamente, que también es interesante. Y ya que la has cazado, pues sabes que viene de Bruselas, que viene de tal, no sé, que yo creo que es siempre interesante conocer esa información. Oye, y una pregunta, ¿dentro de la perrera se lo puede pegar un perro a otro perro? No. En teoría no, o sea, o serían casos muy muy difíciles por contacto directo, pero en general, como cualquier patología, sí que es importante, por si acaso, aislar el animal que esté enfermo. Vale. Yo han estado 3 perros en la misma jaula juntos, se ha muerto uno y a los otros no les ha pasado nada. Fíjate. Lo normal es que no. Pero la experiencia que tengo yo, no ha pasado nada. ¿Y qué sintomatología ha tenido los otros casos que has tenido tú, José? Todos la misma. Todos el picazón, ¿no? El picor en la cara, sobre todo, sí. Una erupción en la cara, se exponen los lagrimales muy rojos, alguno empieza a babear, no todos babean, y después es una locura. Es que la palabra es locura, como si se vuelven locos. Se vuelven locos que te llegarían hasta morder. Sí, bueno, de hecho por eso es lo que dice Nico, la rabia. Otros casos que ha habido ahora en la zona de Belchite, yo lo he estado un poco ayudando al compañero veterinario que los ha llevado, y se asustó porque hubo uno que era muy agresivo. Claro, es que insistimos, se llama pseudorrabia. Entonces, claro, en ocasiones el perro puede morder. Claro. Y a él le mordió, al propietario le mordió y se rayó un poco porque dice, hombre, están vacunados y tal. Y digo, no te preocupes, si está vacunado de rabia no tienes problema, que es casi seguro que es Ujeski. Pero él mismo, pues eso le daba vueltas a la cabeza, porque sí, que en ocasiones la agresividad la tienen ahí también. Claro, al final le pica tanto, le duele tanto que el animal, pues él se automutila, ya no solo rascado, hay veces que hay perros que es que se muerden y se quitan trozos de carne. Es que es así. Se golpean contra la pared, es que es una locura. Animalitos.
Animalitos, joder. Pues mira, es que realmente es necesario, ¿eh? No es cualquier cosa, porque decimos, he usado un foco en un sitio, bueno, no, pero es que ya son muchos casos y los que hemos dicho que la gente no lo dice, pues sí, por miedo. Que está infracomunicada seguro. O sea, yo es que estoy convencidísimo, pues fíjate, de Extremadura yo no había tenido constancia, pues ya te enteras de que hay algún caso compatible con la patología. Sí, hay muchísimo, claro, yo decía, es que yo no puedo ser el único. Es que es imposible que sea el único en todo Aragón. Y claro, ahora ya han empezado. Y ahora estos chicos que con Brauel me han hablado conmigo, que me han llamado y tal. Y ahora mismo, antes de hablar un rato, me ha dicho, ostras, fulano me ha dicho que el año pasado se le murieron 3. Claro. Pues tampoco había constancia de ello. Son muchos los que no comunican. Y como hablamos con esto, con todas las enfermedades o con lo de los anillas, tenemos mucho miedo los cazadores a difundir esto por miedo a qué pasará. Claro. Vamos muy equivocados. Todo lo contrario, y más hoy en día. Pero si es que somos el colectivo más regulado entre cazadores y realeros, al final yo creo que es el deporte, por decirlo de alguna forma, que más regulaciones y encima más estrictos. Pero bueno. Bueno, pues nada, lo dicho, que gracias a los dos, gracias Nico, gracias José, desearos lo que os he dicho, una feliz final de temporada, que sea exitosa y con 0 bajas y sobre todo, bueno, pues que consigamos poquito a poco ir recabando datos sobre Ujieski, pues precisamente para que no siga pasando esto y que no sigan cayendo guerreros, que al final pues son los que se llevan la peor parte, porque como hemos dicho, pues a nosotros no nos afecta. Y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. El Morral del Cazador. El Calden Outdoor ha patrocinado este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí ha llegado el Morral 358. Espero que haya sido de vuestro agrado, que haya sido instructivo y que, bueno, pues os haya ayudado a conocer, igual que a mí, un poquito más la enfermedad de Ujieski, que nos ha acercado ahora mismo en la tertulia morralera tanto Nico como José. Nico desde el punto de vista veterinario y José, bueno, pues desde el punto de vista de perrero, su experiencia y cómo ha actuado en las situaciones en las que ha tenido perros contagiados. Yo destacaría 2 cosas. En primer lugar, lo que ha dicho Nico, ese estudio, ese seguimiento que solicitan desde Arrecal y desde la Federación Aragonesa de Caza al Ministerio para saber y cuantificar los números y los casos que se van dando de perros infectados para tener un seguimiento de la enfermedad. Y luego lo que ha estado comentando José, el tema de que no nos podemos callar por miedo, hay que decir los casos, no va a pasar nada, no van a cerrarnos la perrera, no van a quitarnos los perros, si lo tenemos todo bien, pues no tenemos que tener ningún problema y son situaciones que se crean porque esta enfermedad, como hemos estado comentando, bueno, pues se da en algunos jabalís, por lo cual si nos toca actuar inmediatamente, aunque poca solución hay cuando ya pillan la enfermedad, porque de momento no hay vacuna, como nos ha dicho Nico, pero sí colaborar en todo lo que se pueda con las federaciones, Arrecal, con quien sea, para ponerse de acuerdo. A través del Morral lo podéis hacer también si tienes algún caso, pues para ponernos en contacto con veterinarios que os hagan análisis y bueno, pues que se vayan sacando a la luz todos los casos de contagios de Ujieski que hay para poder estudiar más la situación. Dicho esto, antes hemos hecho el resumen de noticias semanales y anteriormente Jorge nos ha acercado ese análisis de lo que iba a ser esa dana que nos iba a dejar nevadas a cotas bajas y que así no ha sido, que ha sido a cotas altas. Pero bueno, bienvenida sea la nieve, aunque sean cotas altas, y el pronóstico para la próxima semana, con esas lluvias, con esas borrascas, tren de borrascas que vamos a tener la próxima semana. Yo me despido hasta dentro de 7 días. Hasta entonces, bueno, pues que sigáis disfrutando del campo, que sigáis disfrutando de la caza, de las amistades y de los perros, y mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. En 7 días nos escuchamos y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.